Muy buenos días, mis amados hermanos. Muy buenos días. Qué bueno amanecer un día más, con vida, con esperanza, con el corazón lleno de gozo, independientemente de lo que pase. La palabra nos dice que vivamos gozosos en toda prueba que estemos pasando, en toda situación que estemos pasando. No sé cuál ha sido su situación, pero hay que vivir con gozo, con alegría en todo lo que Dios nos permite. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Hechos, capítulo 9, versículo 20 en adelante. Estamos mirando la vida de un hombre que se caracterizó por perseguir a la iglesia de Dios, pero ahora se convierte en un gran predicador. El tema tiene que ver con Saulo, predica a Cristo. Posteriormente pasa a ser el gran apóstol Pablo, un hombre que empieza a declarar la palabra de Dios en todo lugar. Padre, damos gracias por la oportunidad que nos da de encontrarnos un día más y bendecir el nombre de Jesús. Yo bendigo cada familia, cada persona hoy que se conecta con nosotros y aún los que no hoy lo van a hacer después, Señor, Padre, que tu mano de poder bendiga a cada persona en el nombre de Cristo Jesús. Hechos capítulo 9, versículo 20, cuando Pablo dice que va a Ananías, ora por él, recibe al Espíritu Santo, se bautiza, dice la palabra, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Mire, mi amado hermano, hubo un nacimiento, un mover del Espíritu de Dios, fue bautizado, dice que enseguida empezó a predicar a Cristo. Algunos teólogos afirman que duró largos años en preparación para iniciar sus giras, pero aquí miramos que aunque se haya demorado un poco más de tiempo, pero aquí en cuanto a anunciar a Cristo, dice que enseguida empezó a predicar a Cristo en las sinagogas. Versículo 11 dice, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén? A los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrándole que Jesús era el Cristo. Tremendo. Aquellos que habían visto a un hombre perseguidor de la iglesia, ahora se admiran, están atónitos, diciendo, no es este el varón que nos asolaba, no es este el varón que perseguía a la iglesia, no es este el varón que hacía daño, y ahora miren lo que está haciendo. Dice que se esforzaba el apóstol por predicar a Cristo. Por eso la palabra dice en Romanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de las almas. Aquí el apóstol tiene de nuevo, tiene poder y autoridad. Y qué bueno, mis amados hermanos, que ese poder está en nosotros para anunciar con autoridad el poder del nombre de Cristo, quien cambia vidas, que transforma corazón. Amigo que estás allí, que estás pasando por la situación que estés pasando, el Señor Jesús habla su corazón para que tengas de nuevo y pídale al Espíritu Santo, para que hoy sea un tiempo donde levante fuerzas y el poder del Espíritu de Dios le llene y el poder de Jesús, el nombre de Jesús, transforme su vida, así como empezó a haber revolución cuando este apóstol que antes perseguía la iglesia empieza a predicar a Cristo. En el versículo 23 dice la palabra, pasado muchos días los judíos solvieron en consejo matarle, iban a matar al apóstol, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban a la puerta del día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándolo de noche le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Se levantó así como ahora él había sido perseguidor, ahora se levantan acusadores, personas que no lo querían en el camino. El diablo siempre va a estar ahí. Satanás y sus demonios siempre van a estar oponiéndose al poder de la palabra. Pero la palabra dice en Romanos que Dios hará justicia contra todos los que se levantan a detener con injusticia la verdad. Dios hará justicia a los que se levantan con injusticia a detener la verdad. Mi amado hermano, nosotros debemos de caminar en justicia, camine en rectitud en el nombre del Señor y no importa lo que venga. La palabra de Dios nos dice acá en Hechos que cuando el Señor le apareció a Saulo, él le dice a Ananías que fuera y orara por él y le dice que era un instrumento para llevar la palabra de Dios, pero también el Señor le dijo, yo le voy a mostrar cuánto es necesario pasar dificultad por mi nombre. Y aquí ya estamos mirando que lo estaban persiguiendo para matarlo por causa de la palabra de Dios.
En el versículo 26 dice que cuando sale de Damasco, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo. Ellos sabían lo que era este hombre. Ahora viene a juntarse con ellos y a decirle, yo ya soy de los de ustedes. Y ellos dijeron, no, parece que todavía no. Tuvieron bastante temor. Y era entendible, porque la fama que tenía aquel hombre era muy fuerte. Ahora que llegara a decir, yo soy evangélico, yo soy de los del camino, como se conocían en aquel entonces, no fue fácil para los discípulos recibirlo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban también matarlo. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces, mire mi amado hermano, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, por Galacia, por Samaria, y eran reedificados andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. La iglesia empezó a tener paz porque ya el enemigo que les perseguía ahora ya estaba convertido a Dios. Y la iglesia empezó a tener paz y fue fortalecida a través del Espíritu Santo. Nosotros hemos tomado este lema a través de este pasaje de Hechos 9:31 para este 2024, en donde hablamos de que somos fortalecidos en el Espíritu de Dios. Y el Espíritu nos ayuda para que nosotros tengamos la fuerza que le dio al apóstol para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las maldades, de las tinieblas, a su luz admirable. Mi amado hermano, mi amigo, cosas grandes Dios hace con aquellos que se disponen. Sueltes en las manos de Dios. Dígale, Señor, heme aquí, envíame a mí. Dime, Señor, qué tengo que hacer. Aquí vemos un hombre que empieza a predicar, apenas se convierte, se bautiza, lleno del Espíritu Santo y empieza a anunciar a Cristo. No nos callemos, dice la palabra, que no nos avergoncemos del Evangelio, porque es el poder de Dios. Y no vamos a callarnos, vamos a hablar de Cristo hoy y siempre. Ese es el llamado que Dios nos hace a través de un hombre llamado Saulo, que empieza a predicar en Damasco, en Jerusalén, luego va a Tarso y hasta los últimos rincones de la tierra empezó a predicar a Jesús. Mis amados hermanos, vamos a llenarnos del poder de Dios y no se calle y anunciar las maravillas, porque el Evangelio son buenas noticias. El Evangelio es paz. Y miramos de hombres como Saulo que se convirtió en un gran hombre, el apóstol Pablo, cuánto más Dios no hará por nosotros. Padre, bendecimos el nombre de Jesús. Damos gracias por ese testimonio que nos da el apóstol Pablo. Gracias, Señor, por su denuedo, por la palabra, por sus cartas que quedaron escritas, Señor amado, para que nosotros nos fortalezcamos también. En el nombre de Cristo Jesús, hoy levanta las fuerzas del que no tiene ninguna y sana el que está atormentado, y declaramos toda acechanza del diablo que no tiene poder ni autoridad en la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, les bendecimos. Esta noche vamos a tener un tiempo de vigilia. Véngase y esté con nosotros cantando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Sábado 9 de la mañana vamos a tener un tiempo de ayuno y oración, y el domingo nuestros niños van a estar llevando el servicio. Va a ser un tiempo poderoso. El que no se haga como un niño no entrará al reino de los cielos. Un abrazo grandote para todos. Dios los bendiga, Dios los guarde. La iglesia se vive en casa, oímos su voz que llama.